Primero, para ubicarnos en lo que es este mundo de las intoxicaciones, hay que tener en cuenta que en nuestro país falta un registro exhaustivo, preciso, de cuántas son las intoxicaciones en nuestro medio, si bien afortunadamente contamos con el CITUC. No todas las personas llaman al CITUC por las intoxicaciones, ni en todas las regiones del país se hace. Entonces, si bien se cuenta con un registro, no es un registro totalmente real. Así que vamos a usar datos extranjeros. Las intoxicaciones son la primera causa de hospitalización en los menores de 30 años, esto es en los países desarrollados. Las intoxicaciones voluntarias se han visto que son las más graves. Y en los niños lo más frecuente son las intoxicaciones accidentales y tenemos ahí un problema que es el de la dosis ingerida. Y sobre la mortalidad real de las intoxicaciones se desconoce. Lo más frecuente en cuanto a intoxicaciones son que pasen en mujeres, que sean intoxicaciones voluntarias y polimedicamentosas. En cuanto al pronóstico, algo muy importante es que un paciente que llega consciente intoxicado tiene 4 veces más mortalidad que un enfermo que llega en coma. ¿Y esto por qué es? Es porque uno tiende a subestimar un paciente intoxicado sin compromiso de conciencia. Uno se dedica con todas las fuerzas a un paciente que está con compromiso de conciencia intoxicado. Y por esta razón, por la subestimación, un paciente intoxicado consciente tiene 4 veces más mortalidad. Es muy importante el manejo sintomático de todos los sistemas que estén fallando. En cuanto a los intentos de suicidio, se ha visto que el 90% son en los adultos, más frecuente en las mujeres, el 60% de los casos, y en el 85% de los casos los suicidios se realizan con medicamentos. Si conversamos sobre las intoxicaciones domésticas accidentales, lamentablemente el 95% de las intoxicaciones suceden en niños. Frecuentemente hay testigos que están presentes pero no alcanzan a ver ni la dosis, le quitan el frasco, le quitan la caja a los niños, pero cuando ya han ingerido. Y en el adulto se produce cuando hay una ingestión de un producto transvasijado. Uno tiende a cambiar un envase por otro, por el tamaño, por distintas razones, y la gente se equivoca y puede tomar el envase equivocado con una sustancia altamente tóxica. O la segunda razón es por una mala manipulación de un producto. Intoxicaciones graves se definen por 3 condiciones. La primera condición es por la gravedad de los síntomas. ¿Qué síntomas están presentes? Si está presente coma o convulsiones, un distrés respiratorio, hipoventilación, hay inestabilidad hemodinámica o arritmias, esto ya solamente, independiente de la dosis, solamente por la presencia de estos síntomas se trata de una intoxicación grave. Otro punto es si es que el paciente intoxicado necesita una evaluación seriada. Esto puede ser porque ingirió realmente una cantidad importantísima de un tóxico o por la potencia tóxica de la sustancia, si la sustancia es muy tóxica. Entonces, el paciente por alguna razón necesita una evaluación continua, eso ya nos habla de una intoxicación grave. Y la tercera razón es por las características del paciente, porque está en los extremos de la vida o porque tiene comorbilidades importantes. Entonces, una intoxicación grave va a ser o por los síntomas que están presentes, o por la necesidad de evaluaciones continuas, o por las características del paciente. Para evaluar el pronóstico del paciente intoxicado, debemos tomar en cuenta varios factores. Primero, las características del tóxico, la dosis que supuestamente ha ingerido. Ahora en toxicología siempre vamos a hablar de una dosis supuesta,
porque no vamos a tener certeza de la formulación, si es una formulación de liberación prolongada o no, por la absorción que va a ser más rápida o no. Del paciente intoxicado, estas por los extremos de la vida o por las comorbilidades que tiene el paciente. Del delay entre la ingestión y el inicio del manejo. De la aparición retardada de los síntomas, estos cuántos se demoran en aparecer, y de la aparición de las complicaciones. Un paciente que esté asintomático puede de todas formas estar intoxicado. Esto hay que tenerlo presente, porque no porque esté asintomático va a ser una intoxicación leve. Puede perfectamente estar severamente intoxicado y perfectamente asintomático, porque el delay entre que se ha ingerido el medicamento y la aparición de los síntomas puede ser un delay grande. Y hay que tener claro que cuando nos llega a estos pacientes severamente intoxicados que ya está con síntomas, es muy importante determinar qué factores agravan este paciente, cuáles son los factores pronósticos y realizar un tratamiento sintomático. Hablábamos del delay de aparición de los síntomas, que puede ser entre minutos y días. Si es la vía endovenosa, obviamente serán minutos. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es sobre la inhalación de los gases tóxicos. Su delay de aparición es muy corta. En los minutos vamos a tener síntomas ya. Si hablamos de horas, están menos de 6 horas los psicotrópicos, más de 12 horas alcoholes tóxicos, más de 24 horas el paracetamol. Y podemos llegar a hablar de días en cuanto al paraquat y el diaminobenceno. El diaminobenceno es una sustancia tóxica que se encuentra en diferentes productos como los colorantes del pelo, por ejemplo. Pero el paraquat es lo que más podemos estar en contacto con él, aunque esté prohibido en algunas partes. El paraquat puede pasar más de 7 días sin ningún síntoma y luego de eso empezar una sintomatología, un distrés respiratorio por una fibrosis pulmonar muy importante, en que el único tratamiento es el trasplante pulmonar. Y lo importante es que en este delay de aparición de los síntomas hay algunos medicamentos que tienen su antídoto y que deben ser indicados antes de que empiecen los síntomas, porque una vez que ya empezaron los síntomas no hay vuelta atrás. Por ejemplo, en el caso del paracetamol, de los medicamentos antivitamina K, del etilenglicol o metanol, que son alcoholes, entonces van a empezar a dar síntomas un tiempo después. Pero el periodo óptimo para indicar los antídotos es mientras más precoz, mejor, y a la fase asintomática. Para manejar un paciente intoxicado en general, siempre debemos tener en cuenta que hay que buscar qué sistema es el que está fallando para dar un tratamiento sintomático. Precisar las circunstancias descubiertas, que es de suma importancia, lo vamos a ver más adelante. Precisar el cuadro clínico, y tenemos que tener en mente también cuáles van a ser las indicaciones terapéuticas. ¿Cuándo vamos a usar el tratamiento sintomático? Que siempre. ¿Cuándo vamos a usar la descontaminación digestiva? ¿Cuándo vamos a realizar un tratamiento depurador? ¿Cuándo o qué medicamentos tienen antídotos o no? ¿Y cuál es el lugar del análisis toxicológico en las intoxicaciones? Las circunstancias descubiertas son de suma importancia, porque en los pacientes intoxicados, sean intentos de suicidio o no, vamos a tener siempre la duda de si solo he ingerido un medicamento o varios, y la cantidad. Entonces siempre interrogar a la familia, interrogar a la persona que lo ha descubierto, que ha encontrado al paciente, y pedirles datos como, primero, que busquen en los basureros cajas de medicamentos vacías, recetas médicas, jeringas vacías. Si tienen relación con personas que sean diabéticas por la insulina, o personas que estén en tratamiento paliativo de algún cáncer por los opiáceos. Es muy importante el lugar donde fue encontrado el paciente, si está cerca de un calefón o un garat, ojo con la intoxicación por monóxido de carbono, si está en el lugar de trabajo, en qué trabaja, si son productos agrícolas, como los herbicidas, organofosforados, etc., o si fue en la naturaleza.
saber también antecedentes de depresión, si han tenido intentos de suicidio anteriores y, muy importante, la profesión que se tiene, si es médico, enfermeras, veterinarios, químicos, porque tienen acceso a otro tipo de sustancias. También, por ejemplo, las personas que trabajan con joyas, muchas veces trabajan con derivados del cianuro. Cuando nos vamos a enfrentar a los pacientes, es muy importante ver cómo está, si está calmado o está agitado. Si tenemos un paciente extremadamente calmado, debemos pensar en una intoxicación por sedantes o tranquilizantes, benzodiazepina, carbamato, fenotiacinas, barbitúricos, opiáceos. Y si el paciente está agitado, pensar en psicoestimulantes, como los antidepresivos, cocaína, anfetaminas, monóxido de carbono, alcoholes o causas no tóxicas como la hipoglicemia. Todo nos va a ayudar en definir la causa o el toxidrome del paciente intoxicado. Por ejemplo, en la respiración, ver si está con una amplitud aumentada, si está cianótico o no, ver el patrón de la respiración, ver si ha hecho una apnea súbita, porque nos orientaría, por ejemplo, opiáceos, barbitúricos, el cianuro, anticolinesterásico, la estricnina, anhídrido sulfúrico, paralizantes musculares, nos van a llevar a una apnea súbita. En cuanto a las pupilas, nos va a ayudar mucho saber si está midriático, poco reactivo o tiene una miosis cerrada, en que también van a haber grupos diferentes de sustancias que nos puede dar una midriasis poco reactiva o una miosis cerrada. El aliento, la orina, todo nos puede ayudar en llegar a saber cuál fue el tóxico que ingirió el paciente. Vamos a evaluar al paciente con la escala de Glasgow. Ahora, si bien no está adaptado en el contexto tóxico, se usa para apreciar cuán profundo es el coma y la evolución del paciente. Da una ayuda para indicar la intubación, pero no debe ser lo único que usemos para definir si está indicada o no la intubación. Pues hay que definir el patrón respiratorio, comorbilidades, todo al paciente entero. Ahora, si bien, como mencionábamos, esta escala no está realizada, no está hecha pensando en pacientes intoxicados, es una herramienta para mantener un lenguaje común. No está adaptada para ver exactamente la evolución de una encefalopatía tóxica, porque muchas veces subestima la gravedad, pero por el momento no hay nada mejor, por lo tanto se sigue usando. Para tener un approach más claro de los pacientes intoxicados, debemos usar los toxidromes. Los toxidromes, ¿qué son? Son síndromes de origen tóxico que son una mezcla de síntomas clínicos de laboratorio, biológico, electrocardiograma, que nos va a evocar un grupo de medicamentos o de sustancias que pueden ser las responsables de la intoxicación. Siempre nuestro approach clínico debe estar orientado a buscar estos toxidromes. ¿Cuáles son los síndromes tóxicos o toxidromes? Tenemos el síndrome opioáceo, el anticolinérgico, el colinérgico, el extrapiramidal, el serotoninérgico, el simpaticomimético, el sedativo, el faloide y otros por hongos. ¿Cuál es el lugar de los análisis toxicológicos? Bueno, cuando nos llega el paciente intoxicado, lo primero que debemos hacer no es pensar en qué examen toxicológico o si se lo vamos a pedir o no. Nuestro objetivo siempre y el manejo inicial siempre debe estar enfocado a mantener las funciones vitales del paciente. Debemos mantener un paciente vivo. Realizar siempre el ABC. Tiene una vía aérea permeable, tiene una ventilación que es adecuada, cómo está el estado circulatorio y manejar sintomáticamente al paciente intoxicado. Corregir todos los fallos orgánicos, los fallos de sistemas que se pueda. Luego realizar la anamnesis, tratar de buscar un toxidrome. Y siempre los exámenes biológicos, siempre los exámenes de laboratorio van a ser más importantes que el análisis toxicológico cuando en nuestro primer approach al paciente intoxicado.
hay que solicitar los análisis toxicológicos si van a modificar de alguna forma el tratamiento que le vamos a realizar al paciente. Si nos va a ayudar a orientarnos para dar un tratamiento adecuado, si va a tener un valor pronóstico. En estos casos hay que pedirlo, si no, no se justifica. Cuando nos enfrentemos a los pacientes podemos tener varias situaciones, por ejemplo una situación clara. Tenemos un paciente intoxicado, tenemos el fármaco conocido y los síntomas de ese fármaco es concordante. En este caso no es necesario pedir un análisis toxicológico, salvo que hayan implicancias médico-legales o que tengamos un medicamento de sintomatología retardada, como el paracetamol, donde están diagramas que tenemos que usar con los niveles de paracetamol plasmáticos para guiar nuestro tratamiento. Pero si no, no es necesario. Una situación dudosa. Tenemos una intoxicación cierta, un fármaco está identificado, pero resulta que la sintomatología no concuerda con el fármaco o con la dosis que se supone que ha ingerido. En este caso, el análisis toxicológico nos va a permitir ver si hay otros fármacos implicados en esta intoxicación. Y siempre buscar una causa que no sea tóxica como origen de la sintomatología o de ciertos síntomas que no nos calzan en el cuadro. Si tenemos una situación cierta, como una intoxicación, realmente tenemos la sintomatología presente, pero no tenemos idea qué tóxico fue. Entonces aquí es donde más importancia tiene los toxidromes y los análisis biológicos, los exámenes de laboratorio, que nos van a ayudar a ver qué otro fallo de algún sistema, de algún órgano tenemos para orientarnos a un toxidrome. Y con este toxidromes, con esta definir qué toxidrome puede hacer, con este análisis nos va a permitir definir cierto grupo de fármacos y así el análisis toxicológico se va a orientar a ese grupo de fármacos que hemos definido en el toxidrome, que pueden ser las causantes. Otra vez una situación dudosa, tenemos sintomatología, evocan que puede ser una situación de intoxicación, pero no es un ambiente evocador. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que acaba de ser ascendido, se va a casar, está feliz, tiene proyectos, en realidad a uno no le calza de que haya sido un intento de suicidio. Ahora, en general puede ser, pero en general no nos calza bien. Entonces, en estos casos sí es necesario un análisis toxicológico para confirmar la intoxicación y precisar exactamente si se trata del fármaco que se piensa. También tenemos acá en estos casos la posibilidad diagnóstica y terapéutica, pero más que nada diagnóstica, del flumacenil y de la naloxona, que son antídotos. El flumacenil, antídoto de las benzodiazepinas, y la naloxona, antídoto de los opiáceos. Para evaluar la gravedad de este paciente, como ya dijimos, tenemos el tóxico, cuáles son los criterios clínicos y de laboratorio paraclínicos, qué tipo de intoxicación, la susceptibilidad del paciente y si hay si algunos fármacos sean potencializados en el efecto. La gravedad real o potencial va a depender entonces de la naturaleza del tóxico. ¿Es un tóxico funcional? ¿Es un tóxico lesional? Un tóxico funcional significa que es un tóxico que altera la función de cierto sistema. Por ejemplo, las benzodiazepinas alteran la función del sistema nervioso central, dan compromiso de conciencia. Es un tóxico funcional. Pero un tóxico lesional es aquel que lesiona el órgano, como por ejemplo el paracetamol, que lesiona al hígado. Entonces depende de la naturaleza del tóxico, si es funcional o lesional. De la dosis o de la duración de la exposición, por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono. Mientras más sea el tiempo o a mayor concentración, va a ser una intoxicación más severa. De la vía de penetración, porque también va a depender eso de cuán rápido van a empezar los síntomas. De la cinética del tóxico, esto quiere decir de cómo es el metabolismo del tóxico, del delay entre la ingestión y la admisión al servicio de urgencia, ver si son tóxicos de absorción y de efectos rápidos, como los cardiotrópicos, por ejemplo. En cuanto a los parámetros clínicos y paraclínicos o de laboratorio,
Debemos siempre buscar el fallo de funciones vitales, si el paciente está con compromiso de conciencia, si tiene dificultad respiratoria, si tiene un fallo de lo que es el sistema cardiovascular y si tenemos algunos signos que son indicadores de gravedad en algunas intoxicaciones, por ejemplo, en los antiarrítmicos, los antidepresivos tricíclicos o en la cloroquina, tener un bloqueo intraventricular es un signo de gravedad, un bloqueo auriculoventricular o hipercalemia en los digitálicos, o tener una hipocalemia es un signo de gravedad en la intoxicación por cloroquina. En cuanto al tipo de intoxicación, es importante saber que para una misma concentración sanguínea tenemos diferentes estados de gravedad. Por ejemplo, si el paciente A consume 2 comprimidos, por dar una cantidad X de litio, y el paciente B nunca en su vida ha tomado litio. El paciente A, que consume litio, se toma 10 comprimidos porque intenta suicidarse de litio, y el paciente B se toma 5. Pero el paciente A, como él está acostumbrado, por decirlo de alguna forma, a ingerir litio, su intoxicación es menos grave que la del paciente B. El paciente B tomó 5 comprimidos de litio, pero hace una intoxicación gravísima. En cambio, el paciente A tomó 10 comprimidos y su intoxicación es leve. Entonces depende si el paciente ingiere o no en algunos medicamentos, no es en todos, algún tipo de fármaco para determinar si es una intoxicación grave o no. Sobre la susceptibilidad, los sujetos de la tercera edad o de los extremos de la vida son más susceptibles, hacen intoxicaciones más graves. Y por ejemplo, algunas comorbilidades como la cardiopatía subyacentes. También es muy importante la asociación de tóxicos porque se potencian, por ejemplo, los alcoholes y los psicotrópicos, o la asociación de varios cardiotrópicos hacen intoxicaciones más graves. Para el tratamiento, recordar siempre que tenemos 4 pilares fundamentales: el sintomático, el evacuador, el depurador y el tratamiento específico. En cuanto al sintomático, corregir siempre todas las fallas y complicaciones inducidas por el tóxico, el evacuador para disminuir la absorción digestiva del tóxico, el epurador o depurador que aumenta la eliminación del tóxico y el tratamiento específico que combate de forma específica la acción del tóxico, que pueden ser por quelantes, que los quelantes son para la intoxicación por metales pesados, o los antídotos. En cuanto al tratamiento evacuador, es muy importante la descontaminación cutánea. Si se realiza en el lugar del accidente es lo ideal, si no en la admisión antes que entre al centro hospitalario. Es una indicación urgente. ¿Por qué? Porque resulta que si el paciente ha estado en contacto o está intoxicado con una sustancia que es de fácil intoxicación, que penetra fácilmente las barreras de la piel o por vía aérea, este paciente puede llegar al servicio de urgencia, no haber sido descontaminado y puede producir una contaminación de todo el equipo de salud. Entonces hay que realizar una descontaminación cutánea en caso de contacto con sustancias que sean capaces de inducir lesiones cutáneas, como cuáles: los ácidos, los alcalinos, los corrosivos, los fenoles, los solventes. O en caso de una contaminación cutánea con una sustancia que se absorba por vía cutánea y que tenga repercusión sistémica, o sea, los solventes, los alcoholes, los insecticidas, el ácido fluorhídrico. Quiero mencionarles que los guantes de látex son guantes porosos, por lo tanto no nos van a proteger de sustancias como por ejemplo los órganos fosforados. Si llega un paciente que se le ha caído medio frasco de órganos fosforados, que es un insecticida en la ropa, llega al servicio de urgencia, nos ponemos los guantes de látex y empezamos a desvestir al paciente, a examinarlo, a realizarle procedimientos. El órgano fosforado va a penetrar por los poros de los guantes de látex y atraviesa la barrera cutánea, por lo tanto nosotros vamos a absorber órganos fosforados. Por otro lado, son muy volátiles, así que se van a evaporar fácilmente y nos vamos a contaminar tanto por vía cutánea como por vía respiratoria. Así que la descontaminación cutánea es muy importante. Y si el producto, el tóxico, ha tenido contacto con el ojo, hay que realizar la regla de los 20. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que lavar
el ojo con agua de la llave o suero fisiológico, pero tiene que ser en gran cantidad. Tiene que ser la temperatura a 20 grados. Se realiza a una distancia de 20 centímetros del ojo y se hace por 20 minutos tomados por reloj. Entonces, la descontaminación ocular debe ser por 20 minutos, agua a 20 grados a una distancia de 20 centímetros. En cuanto a la descontaminación digestiva, y van a tener una clase con profundidad sobre la descontaminación digestiva, hay que recordar que los vómitos provocados no tienen ninguna evidencia de que sean beneficiosos, por lo tanto no se realiza. El lavado gástrico es solamente si es una ingestión reciente durante la primera hora de una sustancia que ponga en riesgo el compromiso de la vida del paciente, y aún así no tiene eficacia probada. Y las contraindicaciones, siempre recordar que en un paciente que esté con compromiso de conciencia y no tenga protegida la vía aérea, no se puede realizar. En un paciente que ha ingerido cáusticos, hidrocarburos petroleros o productos espumosos, tampoco se debe hacer lavado gástrico. Ojo que hay niños que ingieren lavalosas, y ¿qué pasa si ustedes le echan agua en la lavalosa? Sale espuma, ¿cierto? Y la espuma empieza a subir. Si un niño ha ingerido lavalosa y se le hace un lavado gástrico, al tener contacto con el agua va a generar espuma, la espuma va a subir por el esófago y puede haber paso de espuma del esófago a los pulmones. Y en ese caso puede originar una neumonitis química que va a ser mucho más grave que la intoxicación o la ingestión de lavalosa. Entonces es muy importante recordar las contraindicaciones del lavado gástrico. Y sobre los laxantes no hay ningún beneficio probado, por lo tanto no se usa. Recordar solamente que el lavado gástrico, lo que se elimina es muy inferior a la dosis que es tóxica, que deberíamos remover para mejorar al paciente, y que 20 minutos después de haber ingerido el tóxico ya se absorbió entre el 60 y 70%. O sea, el lavado gástrico a lo más va a poder retirar entre un 30 y un 40%. Y a la hora de ingestión hay una absorción entre más o menos del 90%. O sea, a la hora de ingestión lo que queda es mínimo en el estómago. Por lo tanto, si uno hace un lavado gástrico, a lo más va a retirar un 10% del fármaco. El carbón activado en dosis única no debe ser administrado en forma sistemática. O sea, no llega paciente intoxicado, carbón activado. No se debe realizar. Hay que recordar las contraindicaciones y solo se debe usar si es que llega el paciente durante la primera hora post ingesta. Y hay que discutirlo, hay que pensarlo si es que la cantidad que ha ingerido el paciente es realmente significativa, va a poner en riesgo la vida del paciente, la sustancia se absorbe por el carbón y solamente la hora siguiente la ingestión. Y aún así, en estas condiciones no hay pruebas de que mejore el pronóstico. El carbón activado también se suele usar en dosis repetidas. Hay que recordar que produce una gran constipación y por lo tanto produce el riesgo de obstrucción intestinal, sobre todo en personas de la tercera edad. Ojo con los vómitos, y si no están protegidas la vía aérea, la neumopatía de inhalación produce una neumonitis química muy grave y el síndrome de distrés respiratorio. Las contraindicaciones siempre es si el paciente no tiene protegida la vía aérea y de que tenga trastorno de deglución, porque si no se va a ir a la vía aérea el carbón activado y va a producir una neumonitis química. Y si el paciente ha tenido o puede tener una obstrucción intestinal. Y si uno lo hiciera sin estas contraindicaciones de forma adecuada, aún así no existe ningún estudio en que muestra que disminuye la morbilidad o la mortalidad en las intoxicaciones. Sobre los antídotos, ¿qué es un antídoto? Es un medicamento, una sustancia que es capaz de modificar la cinética del tóxico. Esto quiere decir que es capaz de modificar la función del tóxico, la forma en que se comporta en el organismo. La absorción o el metabolismo o el efecto, pero en el fondo es capaz de modificar lo que es la vida del tóxico. Disminuyen así los efectos y utilizarlo va a mejorar el pronóstico del paciente o la función.
Los mecanismos de los antídotos es formar complejos inertes, neutralizar un tóxico antes que llegue al objetivo, desplazar el tóxico una vez que ya está instalado donde debe estar instalado o corregir los efectos tóxicos. Hay siempre que tener en cuenta cuando uno usa tóxicos la duración de la acción del tóxico y la duración del antídoto. La naloxona, por ejemplo, que es el antídoto de los opiáceos, tiene una duración más corta que la mayoría de los opiáceos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a necesitar ponerle en dosis repetidas o, por otro lado, a una bomba de difusión continua, porque si no el paciente va a volver a presentar los mismos síntomas que habíamos tratado. Y hay riesgos iatrogénicos, que es usar la naloxona en pacientes que estén habituados, que tengan dependencia a los opiáceos, y que si nosotros le damos naloxona pueden aparecer síntomas de privación. Y en el flumazenil el riesgo es que aparezcan convulsiones. Y también hay que tener en cuenta si tenemos fácil acceso al antídoto y cuánto vale. Por ejemplo, los anticuerpos antidigitálicos en la intoxicación por digitáligos, por digoxina, son de un costo elevado y no están disponibles en todas partes. Ahora, para la utilización de los antídotos tenemos que tener algunos principios. Por ejemplo, que lo primero, todas las intoxicaciones, el manejo se basa en el tratamiento sintomático y en los antídotos. Pero lo primero siempre es el tratamiento sintomático, el corregir los fallos de los sistemas. Tenemos que conocer el mecanismo de acción del tóxico para poder elegir el antídoto. Los antídotos tienen muchos mecanismos de acción, pueden ser múltiples. Y hay que conocer cada vez que usemos un antídoto cuál es la ventaja, cuál es la eficacia, cuáles son los efectos secundarios y si son un costo elevado o no o de fácil adquisición. Muchas gracias por su atención.